Muy buenos días. No solo me honra la invitación que me hizo el decano, licenciado José Frontera Ajenjo, y el buen amigo, el presidente de esta ilustre institución, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, sino que me llena de emoción estar aquí con ustedes. Como oyeron cuando se leyeron algunos datos de mi biografía, que está colmada, pero es porque ya van varios años, ya son muchos años, ¿verdad? Aquellos de ustedes que son jóvenes, quizás luego de pasar unas cuantas décadas tendrán también un resumen parecido. Pero una de las cosas que él dijo y que yo espero que hayan escuchado es que yo estuve aquí varios años con ustedes, fui profesora de esta ilustre institución. Eso es algo que me llena de buenos recuerdos y también me llena de orgullo. Así que para mí regresar, hablar con ustedes, es como regresar a mi casa. Quiero reconocer y agradecer, además de la presencia de los distinguidos miembros aquí de la presidencia, a la presencia del licenciado Rafael Ortiz Carrión, quien representa al gobernador, y al buen amigo el secretario de Justicia, César Miranda, a mi querido compañero, el juez asociado del Tribunal Supremo, Edgardo Rivera García, cuya presencia agradezco particularmente en esta mañana, la honorable Nereida Cortés, administradora del Centro de la Región Judicial de Ponce, que eso de por sí la hace ¿verdad?, merecedora de un reconocimiento particular, pero además es la decana de nuestros jueces administradores, y además yo tuve el honor de ser su profesora hace 2 o 3 añitos. Miembros de la Judicatura que también nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. El buen amigo Marc Anthony Bimbela, presidente del Colegio de Abogados, me da mucho gusto verlo aquí acompañándonos, licenciado. Y el licenciado Irán Meléndez Huarbe, quien además de su presencia en el sentido personal, que agradezco y aprecio, también viene en representación del presidente de la Universidad de Puerto Rico y de la decana de la Facultad de Derecho, la licenciada Vivian Neptune, ambos personas que yo aprecio mucho y a quienes les envío un caluroso saludo a través suyo, licenciado. Pues bien, quiero reconocer, como le dije, con mucho cariño y con mucho orgullo, a mis compañeros y compañeras de siempre, los profesores y las profesoras de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Mi saludo y respetos a todos los demás facultativos, funcionarios y funcionarias de la universidad aquí presentes. Pero sobre todo, un saludo afectuoso a los estudiantes. Como diría Victoria Parra, ustedes son aves que no se asustan y que rugen como los vientos. Y necesitamos que no se asusten y que clamen a todos los vientos por el derecho de todo puertorriqueño y de toda puertorriqueña a la justicia. Ahora que no tienen miedo de soñar y ahora que les sobran las energías, este país necesita que luchen por él. Mi tema, la justicia en tiempos de retos, va por ese camino de lucha. Y evidentemente en esta casa, que es reconocida por su trabajo de filosofía y pensamiento crítico, este tema suscita pensamientos diversos. Hemos oído también el pensamiento que nos brindó, la oportunidad de meditar que nos brindó Padre Íñigo. Y nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Una de las cosas que me agrada, y voy a hacer una parte, de poder venir aquí y hablar, ¿verdad?, y dar una lección magistral, es la oportunidad de ponerme los ropajes propios de la academia. Pero una de las cosas malas que tienen esos ropajes es que la esclavina ahorca. Así que si me ven de vez en cuando haciendo esto, por favor entiendan que me siento feliz de ponérmela, pero a la misma vez un poco ahorcada. Así que vamos a volver al tema. ¿Qué es la justicia? Es una sola. Hay tal cosa como una justicia aquí en la tierra, quiero decir, obviamente. Y si hay más de una,
¿De cuál yo voy a hablar? Ciertamente no es un tema monolítico. Podemos recordar al gran Aristóteles, ¿verdad?, que dio pie a la preocupación occidental con este tema de la justicia, cuando nos habló de la justicia distributiva, de la justicia correctiva y, claro, de la equidad. Parecería que la única relación, ¿eso qué? Eso es la justicia rugiendo. Parecería que la única relación entre estas manifestaciones de justicia correctiva, distributiva, es la intervención de los encargados de administrar la justicia correctiva cuando hace falta restablecer los balances malogrados en la distribución de los bienes sociales. Ya nos los dijo el Padre, ¿no? La justicia es para los pobres, para los débiles, para los que lo necesitan. Y cuando esos balances no existen, entonces entra la justicia correctiva. Pero yo vengo a hablarles de otra relación entre justicia distributiva y justicia correctiva, que es la que se da. Es la que se da cuando el balance distributivo se altera en contra de la entidad encargada de impartir justicia, al punto de afectar la posibilidad misma de que se logre esa justicia correctiva. Señores y señoras administradores de esta ilustre institución, profesores y profesoras, estudiantes, yo podría hablarles hoy de temas jurídicos muy puntuales, quizás es lo que se espera en una lección magistral. Podría ofrecerles un discurso jurídico sobre la posibilidad de atender la insuficiencia presupuestaria de la rama judicial desarrollando un argumento fundamentado en la doctrina de rebus sixtantibus, porque las cosas ciertamente han cambiado, ¿verdad? También podría venir a discutir con ustedes los requisitos legales de la contratación gubernamental y los casos, la jurisprudencia que interpreta esos requisitos. Quizás en otra ocasión podemos dedicar algún tiempo a temas académicos, pero no he venido a eso. Yo he venido a hablarles como profesionales del derecho, como aspirantes a serlos y como ciudadanos y ciudadanas, con la transparencia y la franqueza que me ha caracterizado desde que asumí el cargo de jueza presidenta del Tribunal Supremo, sobre un reto a la justicia, un reto contemporáneo, con consecuencias potencialmente desastrosas para nuestro balance constitucional. Me refiero al desafío económico que enfrenta la rama judicial y la complejidad sociopolítica que eso representa. Desde el 2006, Puerto Rico se encuentra en una situación de recesión económica. Esto no es nuevo para nadie. A pesar de un sinnúmero de medidas gubernamentales que comenzaron desde antes, comenzaron desde principios de siglo, diseñadas para atender las finanzas del país, el crédito del Estado Libre Asociado se ha visto seriamente comprometido y las principales agencias clasificadoras del crédito han degradado a nivel especulativo nuestros bonos de obligación general. Este declive en nuestro desarrollo económico, que comenzó, como les dije, hace una década, se unió al colapso del sistema financiero mundial en el 2008 y nos ha obligado a confrontar una nueva realidad caracterizada por políticas de austeridad. Luego de varias respuestas gubernamentales para tratar de lidiar con esa crisis, se ha llegado a la determinación de recortar el gasto público, aumentando algunos impuestos regresivos. Y un efecto importantísimo, pero muy poco discutido de estas medidas que son de emergencia, es la desestabilización del equilibrio de poderes aceptado democráticamente. Como ustedes saben, nuestra Constitución adoptó la doctrina de separación de poderes establecida en la Constitución de los Estados Unidos. Esa separación tiene como propósito evitar
la peligrosa concentración de poder en tan solo una o en dos de las ramas de gobierno, a expensas de la tercera. Y todo está dirigido a evitar la tiranía. Al matizar esa separación de poderes con un sistema de contrapesos, se logra el propósito de interrelacionar las distintas ramas de gobierno, manteniendo un equilibrio dinámico que asegura el funcionamiento efectivo del sistema. La autonomía presupuestaria y fiscal de la rama judicial es piedra angular en ese delicado diseño. No ha sido fácil lograr, o mejor dicho, no fue fácil lograr esa autonomía. Hasta la década de los 80, la rama judicial tenía que someter sus peticiones a la rama ejecutiva para que ésta las aceptara o las modificara y las incluyera entonces en su presupuesto general que sometía a la rama legislativa. En 1980 se enmienda la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para eximir a la rama judicial de ese trámite y autorizarle presentar su petición presupuestaria directamente a la Asamblea Legislativa. En ese esquema, aunque se requería que la rama judicial incluyera un detalle de sus gastos ordinarios de funcionamiento, la rama no venía obligada a justificar las distintas partidas y la Asamblea Legislativa le aprobaba una cantidad englobada. Esto permitía que fuera la propia rama judicial quien controlara el presupuesto que la rama legislativa aprobaba y significó cierta autonomía presupuestaria, en la medida en que el Poder Ejecutivo no intervenía y no evaluaba la justificación de la petición presupuestaria de la rama. La rama solo estaba sujeta, como es normal, a la intervención, la auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esto fue en 1980, ni hablemos de lo que había mucho antes de la Constitución, cuando la rama prácticamente era un brazo del Poder Ejecutivo a través del llamado Attorney General, la oficina del Attorney General. Me acuerdo que mi suegra decía mucho eso, que en paz descanse, el Attorney General decía, una abogada muy distinguida, de las primeras abogadas que tuvo este país. Poco más de 20 años, como les digo, después de 1980, en el 2002, las ramas ejecutiva y legislativa reconocieron que la legislación de 1980 no había logrado la verdadera autonomía presupuestaria de la rama judicial y que las cantidades asignadas a la rama judicial eran inadecuadas al compararlas con los recaudos del Fondo General y el incremento en el costo de vida. Entonces, enmendaron nuevamente la ley para disponer que la rama judicial recibiría una asignación presupuestaria anual que consistente en 1% fijo de las rentas netas anuales que ingresaban al Fondo General. Esa es la famosa asignación presupuestaria por fórmula. La exposición de motivos de la Ley 286 de 2002 hizo patente el propósito de asegurarle a la rama judicial una autonomía plena y efectiva, con el fin de que pudiese implantar y expandir servicios judiciales de excelencia y verdaderas reformas en la administración de la justicia. Pero más importante aún, la ley de 2002 reconoció expresamente la estrecha relación entre la autonomía presupuestaria y la independencia judicial. Según su exposición de motivos, la asignación por fórmula hacía posible, y cito, la efectiva instrumentación del principio fundamental y básico de la separación de poderes, contenido en nuestra Constitución, y el logro del más adecuado balance y equilibrio entre las tres ramas de gobierno, al proveerle a la rama judicial el mecanismo para una efectiva autonomía presupuestaria, a fin de que desarrolle como rama igual e independiente sus programas y logre plenamente sus objetivos y encomienda constitucional. Pues ahí lo tenemos todo, ¿verdad? Ahí tenemos el principio fundamental y básico de la separación de poderes.
El balance y equilibrio que debe haber entre las tres ramas de gobierno. La autonomía presupuestaria para desarrollar los programas que permitan lograr los objetivos y la encomienda constitucional de la rama. El mecanismo de asignación presupuestaria automática, mediante la aplicación de una fórmula, eliminó aquella indeseable rogativa anual a la Asamblea Legislativa en busca de los recursos necesarios para desarrollar los programas de la rama. Y al fin, la asignación de recursos respondería a las prioridades de la rama y no a las prioridades de las otras ramas de gobierno. No cabe la menor duda que esta ley significó un paso agigantado en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y, por tanto, de la separación de poderes que es base de nuestro sistema de gobierno. Y así estuvimos durante poco más de una década. El proceso presupuestario se rigió por la asignación automática a base de la fórmula. El año pasado, como resultado de la aprobación de la Ley Especial 66 de 2014, se nos notificó un recorte sustancial a nuestro presupuesto operacional y la suspensión de la asignación presupuestaria a base de la fórmula. Este estatuto, llamado la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, estará vigente hasta el año 2017. En términos generales, como ya les dije, se suspendió la asignación automática del presupuesto, pero se congeló el presupuesto de la rama judicial en la asignación correspondiente al año que corría, al año fiscal 2013-2014. Y a ese presupuesto se le aplicó un ajuste adicional de 7.4%, que no sufrieron las otras entidades que recibían su asignación de manera automática en virtud de una fórmula, los municipios y la Universidad de Puerto Rico. Lo sufrió una de las ramas de gobierno, de las tres ramas de gobierno, la rama judicial. El efecto neto de esas medidas fue que la rama judicial recibió 53.9 millones de dólares menos de lo que le correspondía para el año fiscal 2014-2015 y 25.8 millones menos de lo que había recibido en el año fiscal 2013-2014. ¿Qué hacer con eso? Pues miren, la función principal de los tribunales es ofrecer servicio directo al público. Por lo tanto, gran parte de nuestro presupuesto se invierte en nómina, es decir, en el recurso humano que atiende a la ciudadanía. Cerca del 70% de nuestro presupuesto está asignado a remunerar a jueces y juezas y a los funcionarios y funcionarias de los tribunales. Esto es lo usual, esto no es nada raro, esto es lo usual para una entidad de servicio público directo. Lo mismo sucede en los tribunales de los Estados Unidos. Los sistemas judiciales tienen tres formas principales de recortar su presupuesto. Pueden cortar gastos, pueden aumentar el ingreso, pero eso está principalmente, en nuestro caso, en manos de la Asamblea Legislativa. No tenemos realmente forma de aumentar nuestros ingresos que no sea fondos federales que se puedan lograr para algún programa en particular, y esos están bastante escasitos. Y tercero, llevar a cabo cambios estructurales que aumenten la eficiencia. Durante el pasado año nos hemos movido en todas esas direcciones. Sin embargo, tengo que decirles que la última de las tres estrategias, que es la de mejorar la eficiencia, que suena muy bien, suena fabuloso, todos queremos eso, pero requiere una planificación que es difícil delinear y mucho menos implantar en el corto tiempo que tuvimos desde la notificación de la suspensión de la fórmula hasta la entrada en vigor del presupuesto actual. La reestructuración de la rama judicial se ha tenido que hacer sobre la marcha y eso aumenta el nivel de dificultad dramáticamente.
Les voy a poner un ejemplo. Cuando asumí el cargo de jueza presidenta, la rama judicial estaba obligada por múltiples contratos. Entre estos, los arrendamientos de locales privados donde están ubicados algunos de nuestras oficinas y tribunales. Parecería que una alternativa para cortar los gastos de las ramas judiciales es mudarnos de esos edificios a otros más económicos. Pero es que los contratos estaban vigentes. ¿Qué hacemos con esos contratos vigentes? Bueno, viene a la mente distintas alternativas, una de ellas la renegociación, que hemos intentado y que hemos tenido algún logro, pero tan solo con los edificios más pequeños. O sea, los arrendadores que menos nos cobran han estado dispuestos a unas reducciones, a negociar unas reducciones en los cánones de arrendamiento. ¿Qué pasa con los demás? Están vigentes los contratos, excepto un contrato que habrán visto en la prensa que estaba en etapa de renovación, se anunció que no se iba a renovar y hay unas mudanzas muy significativas cuyo impacto voy a explicarle más adelante. Pero mayormente esa no era la situación, los contratos estaban vigentes. Entonces, ¿cuál es el escenario? Reclamaciones en los tribunales que pueden costarnos muchísimo dinero. Este es solo un ejemplo de cómo el drástico y súbito recorte presupuestario lastima la administración de la entidad que yo dirijo y dificulta una planificación adecuada para ofrecer los servicios con menos dinero. Un problema muy serio que presenta este escenario que les describo es la posibilidad de que los recortes a nuestro presupuesto, al compararlo con el presupuesto general y con el costo de vida actual, lleguen a obstaculizar el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional de impartir justicia de forma imparcial, completa y sin atrasos. A lo largo de este año fiscal se han adoptado medidas de control de gastos para tratar de conformar nuestra obligación constitucional de servicio a la realidad de los fondos asignados. Se estableció un control estricto de materiales de oficina, de gasolina, basándonos principalmente en un análisis de costo-efectividad. Hemos trasladado las operaciones de 11 salas del Tribunal de Primera Instancia a otras sedes. Suspendimos el proyecto, muy necesario, déjenme decirles, de construcción de un nuevo centro judicial en Aybonito. Y como les dije, hemos logrado renegociar algunos cánones de arrendamiento. También ya no les quiero llamar cierres, porque no sé si se fijaron hace un tiempito que salió una noticia muy grande en un periódico, cierran los tribunales o cierres de los tribunales en primera plana. Y a lo que se refería era realmente a una decisión de recesar en nuestras operaciones en algunos días cercanos a días feriados para poder, que donde por lo general nuestros servicios no son tan requeridos y donde nuestro personal aprovecha muchas veces para tomar vacaciones, pues haciendo esto, lo voy a llamar recesos operacionales, y ya no los quiero llamar cierre de tribunales, por el lío que eso suscitó, pudimos reducir los balances de licencias de vacaciones y tiempo compensatorio de los empleados y generamos ahorros significativos en el consumo de energía y agua potable. Y para este año se han pautado varios de estos recesos. Yo creo que en 10 de los 12 meses de este año va a haber recesos. Hemos reducido la contratación de servicios profesionales, limitándola a los servicios esenciales, y nuestra nómina ha disminuido en un 11% mediante la congelación de plazas. Sobre el número total de jueces no tenemos control, porque como saben se establece por ley. Pero hemos reducido los sueldos de empleados gerenciales, hemos revaluado diferenciales, hemos reducido la acumulación de horas extras, congelado los pasos por mérito, los aumentos de salario y el pago de cuotas y membresías. Los viajes oficiales casi son
¿verdad? Un sueño del pasado. Se autorizan únicamente cuando cuentan con asignación de fondos de otras fuentes, como fondos federales, becas y reembolsos. Y las actividades y eventos de la rama se han reducido al mínimo. Algo que es impactante, porque no hay nada como tener un grupo de trabajo motivado, entusiasmado, y los trabajadores, las trabajadoras se motivan, todos nos motivamos cuando compartimos, cuando se nos reconoce no como tuercas en el sistema, sino como seres humanos. Pues no, actividades y eventos reducidos al mínimo. Tuvimos, y esto es muy triste y es muy impactante, tuvimos que suspender el desarrollo del proyecto de presentación electrónica de casos, conocido como SUMAC. Literalmente no tenemos el dinero para continuar desarrollando ese importante proyecto, que si se hubiera completado como se había planificado, permitiría el acceso inmediato a información por Internet, además de producir ahorros significativos en papel, sobres, sellos y espacios de almacenamiento. Estas y muchas otras acciones que estamos tomando representarán ahorros aproximados de $12 millones al final del presente año. Durante el año fiscal se le sumarán otros 10 millones adicionales en ahorros como resultado de la reubicación, la mudanza a la que me referí ahorita, la reubicación de la Oficina de Administración de los Tribunales y del Tribunal de Apelaciones. Pero siento decirles que no es suficiente. Es por eso que también, luego de 2 reuniones extraordinarias, el Pleno del Tribunal aceptó las recomendaciones del Comité Técnico que requiere la Ley 47 de 2009 que analice estos asuntos y aprobó una nueva estructura arancelaria para la tramitación de acciones civiles y servicios que se prestan en la rama. Esa nueva estructura arancelaria se basa en la actualización de los aranceles que fueron aprobados en el 2010, ajustándolos, como dispone la propia Ley 47, al crecimiento del índice de precios del consumidor o de los gastos operacionales de la rama judicial. En algunos renglones también se compararon los servicios con servicios que se prestan, iguales que se prestan en el mercado privado. Se mantienen obviamente las exenciones existentes en los aranceles actuales y dispuestos por la ley. Si no es vedada por la Asamblea Legislativa, eso representará unos ingresos adicionales de $2 millones. No tenemos mucha más fuente. ¿Recuerdan las 3 cosas que le dije, verdad? Recortar gastos, aumentar ingresos, tomar medidas estructurales para la eficiencia. No tenemos mucho más nosotros en términos de poder aumentar nuestros ingresos. Contrario a otras entidades o agencias gubernamentales, para el sistema de tribunales es muy difícil absorber recortes presupuestarios significativos, porque no tenemos ni la escala ni la diversidad de actividades y proyectos que tienen otras ramas. Nosotros no podemos decir, esto lo estoy haciendo a una magnitud muy grande, vamos a bajarlo un poco. Yo no puedo decir, mira, todos estos proyectos que tenemos, pues vamos a cortar 2 o 3, no vamos a hacerlos este año. No somos ese tipo de rama de gobierno, ¿verdad? Somos una rama de servicio. Nuestra misión es muy específica: asegurar que la sociedad tenga un foro para resolver sus controversias de forma ordenada, pacífica y oportuna. Invertimos nuestros recursos en la prestación, y lo repito varias veces, de servicios directos esenciales. Por la naturaleza de estos servicios, sin embargo, si no hay tribunales o solo hay unos tribunales significativamente disminuidos, la sociedad será privada de su derecho constitucional a un debido proceso de ley. El pueblo no tendrá forma de asegurar que las otras 2 ramas del gobierno cumplan las leyes que ellas mismas aprueban y ejecutan. Tampoco habrá dónde reclamar protección contra acciones inconstitucionales del Estado ni violaciones a derechos individuales fundamentales. En fin, no habrá instrumento
o por lo menos no habrá un instrumento efectivo para asegurar el orden social, y el costo final, tanto económico como sociopolítico, superará por mucho los recortes a nuestro presupuesto. David Boies, presidente del grupo de trabajo especial de la American Bar Association sobre presentación del sistema de justicia, lo ha dicho muy claramente, y cito, traduciendo: el sistema de tribunales, el sistema de justicia nos protege a todos. Sin esa protección no habrá comercio, sin esa protección no habrá libertad, sin esa protección no habrá seguridad. Niveles de financiación sostenible son un requisito para que los tribunales puedan resolver de forma justa y rápida y ejecuten su rol constitucional en el gobierno. El ex juez presidente del Tribunal Supremo de Oregón, Paul de Muñiz, nos dice que para lograr esa financiación, que lograr esa financiación debe ser una prioridad no solo para la rama judicial, sino para las demás ramas legislativas. Concretamente explica lo siguiente: invertir el nivel mínimo de dólares, el nivel mínimo, lo que podamos, en nuestros tribunales para sostener un nivel mínimo de funcionamiento es como mantener un árbol moribundo apuntalado en un patio para que el que pase vea un paisaje todavía normal. Es poco más que un subterfugio. La piedra angular de nuestra democracia, la supremacía de la ley, no puede sobrevivir con un criterio tan raquítico. Cierro la cita. Hay que considerar también que la judicatura moderna lleva a cabo múltiples y variadas funciones desde sus distintos niveles. Es responsable, como ya he dicho, de mantener el orden constitucional y con ello, según dice la ley de la judicatura, mantener la confianza del pueblo y asegurarle a cada puertorriqueño y puertorriqueña el disfrute pleno de sus derechos, así como de sus responsabilidades. Además de resolver los casos y controversias que se presentan, la rama judicial adopta las reglas para la administración de los tribunales, reglamenta el ejercicio y admisión a la abogacía y a la notaría, aprueba normas de conducta ética profesional y judicial y ejerce su autoridad disciplinaria sobre abogados, abogadas, jueces y juezas. El Tribunal Supremo supervisa a través de la Oficina de Inspección de Notarías la función notarial. Pero hay más. Si queremos un servicio eficiente, un servicio rápido, un servicio sensible, tenemos que capacitar a las personas que lo deben prestar. Así que nosotros también ofrecemos educación continua a la judicatura. Eso que dicen a veces los abogados, ay, los jueces no tienen que cumplir con educación continua. Pues miren, eso no es así. Nosotros ofrecemos educación continua a la judicatura y a otros profesionales del derecho que apoyan la función judicial. Y se ofrece capacitación a nuestros funcionarios y funcionarias para que puedan ejecutar sus deberes con eficiencia y conocimiento y sobre todo con empatía y con sensibilidad. Si estos servicios que prestamos internamente dejan de cumplirse, de prestarse, es probable que la calidad del servicio se afecte negativamente. ¿Y qué vamos a hacer con los numerosos programas de acceso a la justicia? Ustedes han oído cómo en esta época cada día se habla más de acceso a la justicia, es como un mantra. Tiene que haber acceso a la justicia, hay que tener acceso a la justicia. Todo el mundo merece acceso a la justicia y tienen razón, pero ¿qué vamos a hacer con los programas de acceso a la justicia, los programas de educación a la ciudadanía, los métodos alternos de resolución de conflictos que presta la rama? La Oficina de Administración de los Tribunales coordina las cortes de drogas, las salas especializadas de violencia doméstica, las salas integradas de familia y menores y la de salud mental. También los centros PROCE, que son las oficinas de orientación para aquellos ciudadanos y ciudadanas que interesen representarse por derecho propio. Los centros de mediación de conflictos,
el programa de justicia para la niñez y el protocolo de atención a las personas sin hogar. Todos los centros judiciales cuentan con trabajadores y trabajadoras sociales que ofrecen apoyo a los jueces y juezas en ciertos casos, como los de custodia. Y si no podemos contratar peritos psiquiatras para determinar procesabilidad conforme lo requiere la regla 240 de procedimiento criminal, ¿quién lo va a hacer? Todos estos servicios promueven el acceso a la justicia y van dirigidos a que los tribunales puedan emitir decisiones justas. Todos operan en beneficio del orden social. Según de Muñiz, una financiación sostenible significa tener fondos suficientes, no solamente para adjudicar casos diariamente, sino para hacerlo como una rama de gobierno separada e igual a las otras dos. Una rama de gobierno con recursos adecuados para administrar, analizar, desarrollar, planificar e implementar actividades y estrategias a corto y a largo plazo, conforme su rol moderno. Los tribunales tienen un rol hoy día que va más allá de aquí estoy sentado, árbitro imparcial, tráeme lo que tienes. Si llegas al tribunal bien, si no llegas también. Si necesitas una ayuda especial, yo no te la voy a prestar. Aquí todo el mundo en igualdad de condiciones. Recuerdan la igualdad, la igualdad formal versus la igualdad real. Los tribunales modernos tienen que funcionar a base de la igualdad real, no de la igualdad formal meramente. Entre los problemas que puede acarrear la continua falta de recursos económicos está la congestión de los calendarios, que mucho se critica la congestión de los calendarios. Pues mire, se va a poner peor. En Puerto Rico se presentan aproximadamente 628,000 situaciones y conflictos anuales en los tribunales. Ya dije anuales 2 veces, es que la fecha, la cifra es impactante. 628,000 situaciones y conflictos. El número de jueces y juezas, pues como ya les dije, es estable. Pero si se congelan las plazas del personal de apoyo en una cantidad significativa, el trabajo que esos funcionarios hacen recaerá sobre la judicatura. Y esto va a restar agilidad a la resolución de las controversias. Con una muestra basta, ¿verdad? Como dicen, para muestra un botón basta. La disminución, sabemos que la disminución en el número de oficiales jurídicos que asisten a los jueces y las juezas en las investigaciones jurídicas afecta directamente el número de dictámenes y el tiempo que toma emitirlos. Como la mayoría de ustedes saben, en el área criminal hay unos términos estatutarios y constitucionales que nos requieren atender y terminar esos casos dentro de un periodo establecido. Esta realidad va dejando rezagado a los casos civiles. Hay que atenderlos, hay que cumplir con esos términos. Por lo menos esa ha sido la experiencia en jurisdicciones de Estados Unidos, donde el sistema de tribunales ha sufrido recortes sustanciales desde finales de la década del 2000. Según la Asociación de Abogados de Nueva York, el sistema de tribunales de ese estado ha sufrido un daño trascendental como resultado de los recortes en su financiación. La reducción dramática de su presupuesto ha provocado tanto la reducción del horario durante el cual los tribunales están abiertos al público. Ya los tribunales cierran al público, no están abiertos todo el tiempo al público, como un aumento enorme también en los casos sin resolver. Los litigios y los juicios también están tardando más debido a los retrasos. En Florida y Massachusetts se ha tenido que despedir empleados. La experiencia de California ilustra claramente el impacto de los recortes presupuestarios en los tribunales. En el condado de San Francisco, su juez presidente estima que los casos nuevos pueden tardar hasta 5 años en llegar a juicio y un divorcio no litigioso puede tardarse hasta 1 año en verse. En el condado de San Diego, un caso de custodia de menores toma hasta 16 semanas. Impugnar un boleto de tránsito, 9 meses. El juez presidente del Tribunal Superior de Los Ángeles ha indicado que la falta de personal en los tribunales de California puede dejar a los litigantes sin la expectativa
de que sus problemas sean resueltos en un tiempo razonable. Con toda probabilidad, nuestro país también sufrirá un atraso desmedido en los litigios civiles si recibimos recortes presupuestarios mayores. Esto traerá consecuencias graves no solo para las partes, sino para la sociedad en general. La regla 1, la primera regla de procedimiento civil, instruye a nuestros jueces y juezas que deben interpretar todas las demás reglas, de modo que faciliten el acceso a los tribunales y garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. La judicatura puede cumplir con ese principio tan solo hasta donde nuestros recursos lo permitan. Si no hay espacio en el calendario para ver un asunto o tiempo humano para redactar órdenes o sentencias y notificarlas, se puede fácilmente afectar la agilidad con la que se atienden las órdenes de protección en los casos de violencia doméstica, las revisiones de custodia o alimentos de menores. Inclusive, uso esos ejemplos porque, ¿verdad?, son impactantes, pero el retraso en los calendarios causados por la falta de recursos también puede menoscabar la eficiencia con la que se litigan controversias comerciales. Y esto a su vez puede empeorar aún más la ya trastocada economía de nuestro país. Los pequeños negocios, que a menudo dependen de que los tribunales hagan valer sus contratos, pueden verse enormemente afectados. En Estados Unidos, la crisis de financiación de los tribunales está comenzando a tener impactos económicos profundos. En el estado de Florida, por ejemplo, se estima que el retraso en casos de casos en los tribunales tiene un costo para el Estado, para la economía del Estado, de 17.4 billones anuales. Tengo que resaltar, que la independencia judicial, además de ser un principio fundamental de nuestro sistema constitucional, también se ha identificado por los economistas como un punto clave para explicar por qué algunas naciones han sido más exitosas en su desarrollo económico que otras. Se ha demostrado con evidencia empírica que la percepción de independencia judicial guarda una correlación directa con el crecimiento económico de los países. Y según explica el especialista en administración de tribunales, el doctor danés Jesper Wittrup, la independencia judicial guarda una relación igualmente directa con el presupuesto judicial. Según explica el vicepresidente del Banco Mundial, David Weber, para que un país sea exitoso en su proceso de desarrollo económico y social, tiene que contar con un sistema judicial efectivo. Los estudios empíricos demuestran una correlación fuerte entre indicadores de desarrollo como el ingreso per cápita y la mortalidad infantil y el Estado de Derecho. Un sistema judicial efectivo requiere, como mínimo, legislación transparente y justa que sea aplicada por un sistema adjudicativo predecible y confiable. Para cumplir esa expectativa, la rama judicial tiene que estar bien financiada. Tenemos que empezar a pensar con seriedad qué tipo de país queremos para nuestros descendientes. Si permitimos que nuestro sistema de tribunales se erosione, luego será mucho más costoso y difícil recuperar no solo el equilibrio constitucional y la confianza del pueblo en su judicatura, sino el desarrollo económico y social de nuestro país. Al describir la importancia del sistema de justicia civil en nuestro sistema democrático y nuestra economía, la senadora democrática californiana Noreen Evans explicó lo siguiente: el sistema de justicia civil es fundamento y base de nuestras libertades democráticas. Sirve como faro para comunidades en desventaja, como pilar para los negocios, como escudo para sobrevivientes de violencia doméstica y como red de seguridad para niños, veteranos y envejecientes. Por eso, el presupuesto de la rama judicial es tan importante como la financiación de la educación de nuestros niños y jóvenes. La protección al debido proceso de ley,
al igual que la protección de los demás derechos humanos, no es prorrogable, no es susceptible de ser suspendida, aún en época de crisis. Y por cierto, en época de crisis, la independencia y la autonomía presupuestaria de la rama judicial cobran mayor importancia. Imagínense que los padres de un niño con problemas de aprendizaje o con autismo no tengan a dónde ir para reclamar una educación adecuada para su hijo. Visualicen a una mujer despedida porque estaba embarazada, que no tenga dónde solicitar la reinstalación en su empleo y una indemnización razonable. Piensen en una persona que queda en silla de ruedas por una negligencia médica. ¿A dónde puede ir si no es al tribunal? Y su caso se va a resolver 5 años después. No cabe duda que las medidas de austeridad pueden afectar los derechos humanos de las personas, como el derecho a un trabajo digno, a un nivel de vida adecuado, a la libertad de expresión y a la participación democrática. Más aún, estas decisiones de política pública que responden a situaciones de emergencia fiscal suelen afectar de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y marginados, como los pobres, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidades, agravando situaciones de discrimen en todas las esferas, en lo político, lo social y lo económico. La rama judicial tiene la responsabilidad constitucional de impedir esto y por eso su financiación adecuada no es negociable. El acceso a la justicia por sí mismo es un derecho humano, pero también es necesario para reivindicar otros derechos constitucionales. Y esa reivindicación depende, por definición, de los tribunales. La definición de acceso a la justicia que ofrece la Cumbre Judicial Iberoamericana lo expresa claramente. Dice, el acceso a la justicia es el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. Cierro la cita. Cuando los tribunales no tienen suficiente presupuesto, el derecho al acceso a la justicia siempre sufre, aunque se traten de tomar medidas para que el efecto negativo sea menor. El primer requisito para que exista acceso a la justicia es que los tribunales estén abiertos, no solo para aquellos cuyas condiciones económicas se lo faciliten, sino para todos y todas de manera equitativa. Es por eso que el Estado, y cuando hablo del Estado me refiero a las 3 ramas de gobierno, tiene la obligación afirmativa de remover cualquier obstáculo económico, financiero, que impide el acceso a los tribunales. La rama judicial ha reconocido que el acceso a la justicia es esencial para nuestro sistema. El documento que recoge su misión y su visión afirma que la judicatura será accesible a toda persona, diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible a los problemas sociales, innovadora en la prestación de servicios, comprometida con la excelencia administrativa y con su capital humano y acreedora de la confianza de su pueblo. La rama de gobierno que administro está haciendo todo lo que esté en sus manos para actuar conforme a esa premisa. Las limitaciones presupuestarias no han puesto freno a nuestros esfuerzos por fortalecer el acceso a la justicia y específicamente por darle continuidad a programas que contribuyen a lograr esa meta, repensándolos y tratando de lograr instrumentos y maneras que sean viables dentro de nuestro restringido presupuesto. Por ejemplo, estuve en Caguas no hace mucho y allí inauguré la 6ª sala de violencia doméstica. Pero tuve que reconocer allí que no, por el momento, no se van a inaugurar más salas. ¿Por qué? Porque esas salas requieren una inversión en reestructurar los espacios, a veces añadir espacios, construir espacios para que sean propiamente salas de violencia doméstica. Pero dije también
que los servicios especializados para las víctimas de violencia doméstica no se limitarían a esas 6 salas. En las demás salas se están preparando unos procedimientos especializados a tono con cada uno de los centros judiciales para permitir que los servicios se brinden. En Guayama, que es el primero donde se estableció esto, por ejemplo, se bajó la intercesora para que estuviera al lado de la sala de investigaciones, se arreglaron un espacio que se estaba usando como de covacha, se arregló y ahí se puede, la persona que alega haber sido víctima de violencia doméstica se arregló bonito, no lo dejamos como covacha. Puede esperar aparte sin necesidad de estar junto a su presunto agresor. O sea, estamos haciendo todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades económicas, pero duele decir que no tenemos fondos para cambiar instalaciones y hacerlas propiamente salas especializadas. Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho son palabras vacías de contenido cuando el sistema judicial no puede garantizarlos. Es por eso que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos dijo: los gobiernos deben garantizar que el acceso a la justicia no se comprometa en periodos de recesión económica. En general, la política económica no puede ser razón o excusa para prescindir de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son esenciales para una recuperación sostenible e inclusiva. Queremos para Puerto Rico una recuperación sostenible e inclusiva, pero esto solo se logra si contamos con una judicatura eficiente y accesible. Pues bien, una de mis prioridades en la administración de la justicia ha sido la transparencia en las operaciones administrativas y en la función judicial. Con la misma franqueza que he divulgado aspectos administrativos de la rama, por ejemplo, en mi voto particular de conformidad al aprobarse el aumento en los derechos arancelarios, tengo que señalar que todas las medidas que estamos tomando no son suficientes para enfrentar el impacto del recorte presupuestario. Ante la recesión económica que vivimos, las escuelas de derecho y las universidades pueden ayudar, incorporando en sus agendas no solo la educación multidisciplinaria sobre el acceso a la justicia, sino la investigación para proveer alternativas creativas que nos ayuden a superar la crisis y aprovechar la coyuntura para reinventarnos y mejorar hacia el futuro. De igual forma, confío en que las ramas ejecutiva y legislativa asuman su responsabilidad de no permitir que la rama judicial, que representa el fiel de la balanza en nuestro sistema de gobierno, deje de ser efectiva en el cumplimiento de su misión constitucional a causa de los recortes presupuestarios. Estos recortes y las medidas de austeridad no deben incidir de manera desproporcionada en el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos. El Poder Judicial requiere estabilidad operacional en términos de personal y recursos para desempeñar su rol esencial en la protección de los derechos de los más vulnerables y de todas las personas en nuestra sociedad. Yo no estoy exagerando, créanme que no exagero, cuando afirmo que nuestra posibilidad de convivencia pacífica y productiva como pueblo depende de eso. Cuento con ustedes. Rujan como el viento. Ayúdennos a conjurar el reto. Muchas gracias.